Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Si todos estamos listos, vamos a dar lectura en el nombre de Jesús y dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 8. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Puedes tomar tu asiento? Hoy en este día lo he titulado el mensaje, ¿verdad? Nuestras peticiones delante de Dios. Yo creo que todos, yo creo que no habrá uno que no le haya hecho una petición a nuestro Señor. Pero muchas de las peticiones, muchas de las veces estaremos mirando que muchas de las veces pasa mucho tiempo y pareciera que las peticiones no llegan, otras son contestadas al instante. Pero muchas de las veces el cristiano o el creyente o aquel seguidor del Señor no sabemos esperar, y a veces cuando el Señor contesta como que ya parece que pasamos desapercibido y ni cuenta nos damos. Es algo que muchas lamentablemente no debería de ser así, ¿verdad? Porque el cristiano debería de estar firme en lo que está pidiendo y saber qué es lo que está pidiendo. Mas sin embargo, el hombre por naturaleza ya es así, y desafortunadamente suele pasar una y otra vez y pareciera que no aprendemos. Hoy estaremos meditando acerca de esto. Dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Pide. Y es bueno pedir, pero hay algo que me llamaba la atención. El Señor no dice cuántas veces tienes que pedir. Si es una, dos o tres, y las veces que usted tenga que pedir, lo deberíamos de hacer. Porque dice, pide y se os dará. Buscar, pero también dice algo, buscar, no solamente pida, sino busca, haz algo de tu parte, no te quedes sentado solamente diciendo, bueno, ha de llegar un día. Sabemos que el Señor lo puede hacer llegar, pero el Señor dice también en su palabra, busca, no te quedes ahí, inténtalo, trata de seguir adelante. Luego sigue diciendo, dice, buscar y hallaréis. Si tú buscas vas a encontrar, llamar y se os abrirá. Es eso de que todo creyente deberíamos de estar interesados en todo lo que dice la palabra del Señor, pero no solo buscar de labios, sino creer con convicción, saber que el Señor es Dios todopoderoso y que el Señor puede hacer ese milagro. Dice que pidamos con fe y que pidamos en el nombre de Jesús. No deberíamos de solamente estar atenidos a que el Señor, sabemos que el Señor puede hacer lo que Él quiera y a la hora que Él quiera. Pero cuánto hemos, o si de verdaderamente pedimos y esperamos, ¿cuánto es el tiempo que el Señor dice que deberíamos de esperar? El Señor tampoco dice. Solamente dice el Señor que pidas, y Él lo dice al instante, se te hará el milagro. Pasará un día, meses o años, y estaremos viendo acerca de eso, que puede pasar mucho tiempo, pero el Señor siempre va a contestar. Y aunque muchas de las veces lo que el Señor contesta no es a lo que yo quisiera, no es como me agrada, pero es voluntad del Señor. Y como creyentes de Dios, deberíamos de aceptar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Miren, para empezar y entrar un poco más a la Escritura, vamos a ir a Mateo, aquí mismo Mateo 8, del 1 al 3. Vamos a mirar un ejemplo que el Señor nos da a través de su palabra. Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Si lo tenemos, vamos a la lectura en el nombre de Jesús. Dice así: y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. 2. Y he aquí, se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. 3. Y extendió Jesús la mano, lo tocó, diciendo: una vez más el 3. Y extendió Jesús la mano, lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Pero fíjese algo que este personaje dice. Para empezar, vamos a entender un poco. Fíjese bien que no tiene ningún nombre, solamente es un leproso. Vamos a encontrar muchos personajes en la Biblia que no tienen nombre, pero se enfoca más en el milagro. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Fíjese bien que le dice, si quiere. Se le acerca al Señor con humildad y le dice, si quiere. En pocas palabras, que se haga conforme a tu voluntad, no conforme a la mía. Llega con humildad y dice, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dice al instante, sé limpio. Y dice la Escritura que fue limpiado. Es un milagro que yo creo que la mayoría, si no es que todos, lo quisiéramos, ¿verdad?
que cuando le pidiéramos al Señor, porque a veces, como le decía un principio, al creyente no nos gusta esperar, pero sabe que cuando uno espera es cuando más nos deberíamos de gozar en ese milagro que el Señor nos da, porque muchas de las veces no sabemos valorar eso, y sabiendo aún que viene del Señor, muchas de las veces dejamos eso en poco. Este personaje dice: Señor, si quieres puedes limpiarme, y el Señor le contesta su petición. Con humildad, conforme a este personaje se le acercó al Señor, el Señor le dijo: sé limpio, y su lepra fue limpiada. El Señor siempre nos va a dar conforme a su voluntad. El Señor es Dios y Él sabe exactamente el momento que va a llegar tu milagro, tu petición. Pero uno debería de atender al llamado del Señor. Uno debería de trabajar y esperar a que el Señor obre. No debería de uno trabajar pensando que uno va a lograr. Y cuando yo digo de trabajar en la obra del Señor, pensando que vas a lograr tu petición a través del esfuerzo, que porque te esfuerzas mucho, tu petición va a llegar. De nada sirve que tú te esfuerces pero no obedezcas, porque hay una diferencia en que te esfuerces conforme a tu persona, a que obedezcas lo que dice la palabra, o a que obedezcamos, perdón. Eso es diferente, porque yo me puedo esforzar mucho conforme a mi carne y digo hago mucho, pero ¿qué tal la obediencia? Eso no enseña la palabra. Todo debes de esforzarte, nos deberíamos de esforzar, pero el Señor va a ser el quien va a obrar, no uno mismo. Este personaje decía: Señor, ahora, si quieres puedes limpiarme. El Señor dice que lo limpia, pero dice que escuchó, que miró al Señor, que el Señor iba cruzando por ahí. Yo me imagino que cuando va a mirar muchos personajes acerca de esto, lo pedían de una manera que ellos no sabían si volverían a ver a nuestro Señor Jesús. Lo hacían de una manera de corazón, que a veces cuando nosotros oramos, como que estas peticiones ya no han sido de corazón como anteriormente lo hacíamos. A veces ya nos caemos en el solamente, bueno, una vez más, pero no todo el tiempo que pidiéramos, oráramos al Señor pidiéndole, deberíamos de sentirlo verdaderamente como si fuera la primera vez que tú que empezaras a orar por esa persona o por eso que tú estás pidiendo. No deberíamos de solamente hacerlo como algo cotidiano, sino creyendo que el Señor te va a contestar. ¿Cuántos sabemos que el Señor es poderoso y que puede contestar nuestras peticiones? Sabemos que el Dios que le sirvemos no es un diosito, es un Dios grande. Sabemos que el Dios que predicamos es aquel que hizo los cielos y la tierra, no que es un Dios que solamente se escucha y que hasta ahí quedó. Es un Dios grande, por lo cual deberíamos de creer en Él. Mire que vamos a ir a otro pasaje bíblico, un poco vamos a ir más adelante. Vamos a ir siempre hacia la derecha. Vamos a ir a Mateo, también otro ejemplo que el Señor nos da. Mateo 20, del 29 al 34. Mateo 20, del 29 al 34. ¿Lo tenemos? En el 29 dice así en el nombre de Jesús: al salir de Jericó le seguía una gran multitud, 30. Y he aquí 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. 31. Y la gente los reprendía para que se callasen, pero ellos gritaban más aún, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. 32. Deteniéndose Jesús los llamó y dijo: ¿qué quieres que yo haga por vosotros? 33. Ellos le dijeron: Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, el 34. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Fíjese que estos personajes no conocían al Señor, solamente lo habían escuchado, porque dice que eran ciegos. Si estaban ciegos no conocían al Señor. Sabían que o escucharon solamente de Él que hacía milagros, alguien les contó que ellos creyeron. Pero se le acercan y le dicen: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros.
Y el Señor les dice, ¿qué quiere? Me gusta o me llama la atención la pregunta, ¿qué quieres que haga? Y ellos no dudaron en lo más mínimo en decirle su petición que tenían. Ellos dijeron, Señor, queremos que nuestros ojos sean abiertos, que recuperemos la vista. Ellos no pensaron ni siquiera decir, bueno, Señor, ¿qué puedes hacer por nosotros? Ellos le pidieron y le pidieron de corazón. Tenían esa necesidad. Otros personajes que también recalco que no tiene nombre, solamente la Escritura dice que eran ciegos. Pero el milagro ahí está, hermanos. Y el Señor dice que también que iba caminando. Quizás ellos creyeron o pensaban que probablemente no tendrían la oportunidad. Usted y yo también deberíamos de pedirle sabiendo que quizás el día de mañana no tengamos la oportunidad. Y usted podrá decir, bueno, hermano, de nada me sirve entonces que el Señor me conteste. Pues yo no conozco cuáles son sus peticiones, pero el Señor las conoce. Si está pidiendo por algún familiar, gloria a Dios que se convirtiera, no importa que usted ya estuviera descansando, que yo estuviera descansando, ¿verdad? Lo importante es que el Señor obrará en esa petición. Yo no conozco las peticiones que usted traiga, que usted tenga en su corazón, pero de antemano yo creo que como todo creyente del Señor tenemos peticiones. Ciegos le gritaron y aunque la gente les decía que se callaran, ellos gritaban aún más fuerte. Su petición era tan grande, su necesidad era tan grande como la tuya y la mía, que querían que el Señor los escuchara, querían llamar la atención del Señor. Y lo lograron. Tú lo puedes lograr, yo lo puedo lograr. Pero es cuestión de pedirle al Señor de corazón, pero de pedirle con fe, creyendo que el Señor va a obrar. Yo creo que ellos sabían perfectamente que el Señor podía hacer algo por ellos. Como les repito, ellos no lo conocían porque no lo habían mirado, pero sí habían escuchado de Él. Y sabían que ese Jesús que andaba caminando literalmente podía hacer grandes cosas por ellos. Es el mismo Jesús que yo te predico en este día que puede hacer grandes cosas por ti y por mí. No hay otro, es el mismo. Es el Creador, es el principio y es el fin. Por eso tú y yo deberíamos cada vez de que le pidamos al Señor, no importa que hoy no te haya contestado, te contestará mañana, no importa que te conteste en 2 o 3 años, el Señor te va a contestar. Y a lo mejor te contesta diciéndote que no a lo que le estás pidiendo, mas sin embargo, te va a contestar. Es algo bien interesante que el Señor nunca se queda con la petición tuya, siempre te da la contestación, siempre nos la va a dar. Y como les digo, quizás no es como a mí me guste, pero el Señor siempre contesta. Pero qué bueno que siempre fuera que aceptáramos todo lo que el Señor nos da. Pero a veces también como que la carnita como que no nos gusta. Y quisiéramos como que esto no era así, Señor, pero bueno, ya no tenemos muchas opciones. No, hermanos, el cristiano deberíamos de cambiar esa manera de pensar. Decir, Señor, es tu voluntad, yo la tengo que aceptar, me guste o no. Pero en la carne, hermanos, siempre batallamos con ella. Y usted sabe que sí. Usted sabe que siempre batallamos de una y otra manera. Pero es cuestión de que siempre le pidamos al Señor que nos ayude en esas áreas. ¿Cómo no pedirle al Señor verdaderamente que nos cambie ahí donde estamos fallando? Porque la mayoría fallamos, si no es que todos. Amén. Y esas áreas donde muchas de las veces nos cuesta. Es una petición también que le podemos hacer al Señor. Sin importar, no tan solo pedir por algo, por alguien más, sino personalmente en nuestra vida espiritual. Muchas de las veces andamos hasta batallando. Y parecemos bien espirituales en la casa del Señor, pero ya fuera nuestras batallas, o solamente el Señor sabe lo que estamos sintiendo. Pero es bueno, hermanos, nunca es tarde decirle al Señor, Señor, ayúdeme en esta área. Y el Señor nos va a ayudar. Es cuestión de que solamente doblemos rodilla y le pidamos de corazón y con fe, creyendo que ese Dios que un día te hizo el llamado, no ha terminado su obra. Y que te puede llevar más adelante. Pero es cuestión de que tú y yo, como decimos al principio, la frase que leímos, esta escritura, pedir y se os dará. Pero pedir de corazón, pedir con fe, hermanos, que no solamente pidamos de labios, sino creyendo que ese Dios que nos ha traído hará todas esas grandes cosas con cada uno de nosotros. Es cuestión solamente de que le pongamos atención a la palabra y el Señor irá obrando poco a poco. El cambio no es de la noche a la mañana. El Señor lo pudiera hacer, pero imagínense que usted cambiara o yo cambiara de la noche a la mañana. Probablemente no le agradeceríamos nunca al Señor, porque diríamos, pues no me costó nada. Fíjense que es algo triste, pero cuando hay algo que no te cuesta, normalmente le tomas poco aprecio, cuando deberíamos de apreciar. Pero
Es por eso que el cristiano tiene que pasar luchas, pruebas, batallas. Y gloria al Señor que muchas de las, o más bien que el Señor no nos las quita, sino que nos ayude a pasar las luchas y las pruebas. Pero hay que seguir adelante, hermanos. El Señor es bueno. El Señor siempre va a contestar tus peticiones. No como yo quisiera, pero va a ser conforme a la voluntad del Señor, porque es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Tú no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar tu presente. Amén. Pidiéndole al Señor, orándole al Señor que nos ayude, y el Señor nos llevará por el buen camino. Vamos a ir a otra escritura más. Ahora vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a leer del 1 al 9. El Evangelio de Juan 5, del 1 al 9. Juan 5. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así en el nombre de Jesús, el 1. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. 2. Y hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. 4. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviese. 5. Y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 6. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? 7. El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua está agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. 9. Y al instante el hombre quedó sanado y tomó su camilla y echó a andar. Primeramente quiero aclarar un poco, hermanos, en el capítulo 2, le voy a dar lectura una vez más, y dice: y hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se llama Betesda. No todas las Biblias dicen Betesda. Hay una Biblia, o más de una, y por ejemplo la NBI dice Betzata. Pero me llama la atención el significado que tiene. El significado de ya sea Betzata con Z o Betesda quiere decir casa de misericordia o casa de gracia. Me llama la atención dónde estaba este paralítico. En Betesda. Casa de oración, casa de misericordia o casa de gracia, que es el mismo significado sin importar si dice que su Biblia que es hebreo o es arameo, el significado es lo mismo. Y eso es lo que me llamaba mucho la atención. Este personaje que tenía 38 años, yo me imagino que desde el momento que llegó a ese lugar, él iba con una ilusión, con una esperanza, él esperaba un milagro. Porque llegó a ese lugar pensando, creyendo que un día sería sanado. Este personaje, después de 38 años, él fue sanado. Pero yo me imagino, no sé qué edad tenía cuando él llegó ahí, pero porque la escritura no dice, pero yo me imagino que él tenía esa necesidad. Y cuando aprovecha la necesidad, cuando el Señor va caminando. Pero me llama mucho la atención en el 6 también, cuando dice que Jesús lo vio acostado, ahí supo que ya llevaba
mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Me llama la respuesta, me llama la atención la respuesta que este personaje dice. No le dice sí, no le dice no. Pareciera que empieza a evadir la pregunta que el Señor le dice. Pareciera tanto que ya se había acostumbrado a estar paralítico y que se había dado cuenta que habían sucedido muchos milagros, pero él como que se había quedado ya como en ese... Él sabía que podía ser libre, pero pareciera que se había quedado ya ahí como, pues Señor, fíjate que otro va antes que yo, no hay quien me meta. Vemos los dos ejemplos. Primero, que al instante le dijeron, sí Señor, haz algo, ten misericordia. Pero este personaje, en lo personal, me llamaba muchísimo la atención, porque él no dice eso. Como que después de 38 años, tanto tiempo que ya había pasado, como que se empezó a acostumbrar que el milagro nunca llegaría. Pareciera que él dice, Señor, otro se mete antes que yo. Yo me imagino que desde el momento que él llegó, él sabía que había más gente que podía estar ahí. Pero él llevaba la ilusión, la esperanza. Pero yo me imagino que llegó un día, 2, 3 días, 1 año, 3 años, 5, 10 años. Y este personaje como que empezó a perder la ilusión, la esperanza de que un día podía ser sanado. ¿Por qué no? Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué no le contestó al instante? Sí, Señor, yo quiero ser sanado. Se quedó, Señor, pues no hay quien me meta al agua. Es ahí donde yo les decía, hermanos, que muchas de las veces nuestras peticiones, que anteriormente un día las tuvimos y que muchas de las veces le pedíamos con grande clamor al Señor, empezamos a menguar en eso. Y ya no oramos de la misma manera como deberíamos de pedir. Este personaje, después de 38 años, yo creo que dijo, pues a lo mejor ya nunca va a llegar ese milagro por el cual yo venía buscando. Teniendo al Señor ahí, estando en casa de misericordia, como que ahí mismo, justamente, teniendo al Señor ahí, como que él perdió la esperanza. ¿Sabe? No deberíamos de perder la esperanza de que el milagro que esperas va a acontecer. Tenemos la grande misericordia del Dios viviente que te puede ayudar en lo que tú estás pidiendo. No deberíamos de, cuando el Señor está presente, porque cada día el Señor está caminando con nosotros, porque el Señor está junto a ti, está contigo, no deberíamos desaprovechar, sino más bien deberíamos de aprovechar ese momento que el Señor está con nosotros. Nosotros no deberíamos de desperdiciar estos momentos, porque el día de mañana no sabemos. Los dos personajes que vimos primero, al instante le dijeron al Señor, aprovecharon la oportunidad que el Señor iba caminando. Hoy el Señor va caminando, pero no te estoy diciendo que si no venís a este lugar o que si estás aquí va caminando aquí en el pasillo. Está caminando en tu diario vivir. Es lo que te estoy tratando de decir. Es ahí donde el Señor camina con nosotros a nuestro diario vivir. Por eso deberíamos de aprovechar cuando el Señor está con nosotros. Cuando no lo conocíamos, no sabíamos. Pero usted y yo que decimos conocerlos, deberíamos de aprovechar que el Señor nos da la oportunidad de poder hablar con Él. Y no decir, Señor, es que no puedo. No, sí podemos. Si el Señor está con nosotros, sí se puede cambiar. Sí podemos seguir adelante. Es que, Señor, nadie me mete al agua. Cuando yo espero, llega alguien más y se mete antes que yo. Pero el Señor no le dijo, ¿hay alguien que te meta al agua? El Señor no le estaba haciendo esa pregunta. El Señor le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser curado? ¿Quieres ser libre? Y él evadió la pregunta. Los otros personajes que al instante dijeron, sí, Señor, ayúdame, ten misericordia, quiero ver, quiero ser sanado. Si quieres puedes sanarme. Este no. Este había pasado tanto tiempo que se quedó como, pues ya estoy así, ya es lo que me tocó. No, el cristiano debe de luchar. El cristiano no debe de darse vencido, porque la misericordia del Señor está con usted y está conmigo. Él estaba en casa como le decía un principio, en casa de misericordia. Estaba ahí, estaba la misma misericordia del Señor ahí con él. Solo era cuestión de que dijera sí, Señor. Aún así vemos que es tan grande la misericordia del Señor que se levantó y se fue. Y es lo que me llamaba mucho la atención también, que vemos en muchos personajes que cuando fueron limpiados, unos regresaban, otros daban gracias, glorificaban al Señor.
Este dice que agarró, levantó su camilla y se fue. Después el Señor, si usted sigue leyendo, el Señor lo encuentra otra vez en el templo, ¿verdad? Pero más sin embargo vemos que ni siquiera se acordaba del Señor. No lo reconoció. Yo no sé si fue por el gozo que él sintió de haber sido limpiado, o quizás Dios dijo, esta es mi oportunidad de irme de aquí y no vuelvo. Mas sin embargo la misericordia del Señor fue el que lo levantó. Esa misma misericordia del Señor está con usted y está conmigo. Pero solo es cuestión de que nosotros queramos luchar. Solo es cuestión de que nosotros sigamos orando por eso que aún hemos dejado atrás. Yo no sé si hoy te recuerdas de alguna petición que hace mucho tiempo tenías y que dejaste de orar por esa petición. Hoy el Señor nos recuerda que debemos de seguir orando por esa petición. Porque aunque haya pasado 1 año, 2 años, meses, no sé cuánto tiempo, el Señor te puede contestar. Porque la misericordia del Señor es tan grande que si pedimos, Él nos escucha. Es más, la palabra dice que aún no sale nuestra palabra de la boca cuando el Señor ya sabe lo que estamos hablando, lo que vamos a pedir. Entonces, si conocemos también la Escritura, el cristiano deberíamos de que si estamos pidiendo por algo, esperar o seguir pidiendo hasta que el Señor veamos la respuesta, ya sea con un sí o con un no. Pero el Señor siempre te dará la respuesta. El Señor no se queda con nada. El Señor es promesa que siempre estará con su pueblo. Y el Señor es el que te quiere llevar hasta la meta final. No desmayemos, hermanos. No importa el tiempo que haya pasado. No importa. Y aún puede ir a pasar mucho más años. Nuestra fe debería seguir creyendo en el Señor. Nuestra fe no debería de menguar. No importa que tu milagro no haya llegado, sino deberíamos de estar siempre preparados para ese día, que un día ha de venir ese milagro. Porque el Señor es bueno. Y el Señor, aún nosotros siendo malos, el Señor siempre tiene misericordia de su pueblo. Vamos a ir a una última escritura. Vamos a ir a Juan 14. Juan capítulo 14, del 12 al 14. Juan 14. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así en el nombre de Jesús el 12. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayor que estas hará, porque yo voy al Padre. 13. Y todo lo que pidieses en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Note que el 14 vuelve a repetir lo mismo. Si me pides algo en mi nombre, yo lo haré. Es el mismo Señor hablando en el nombre de Jesús. Si tus peticiones han sido puestas, mis peticiones han sido puestas en el nombre de Jesús, el Señor va a obrar. El Señor siempre te va a contestar. Y como le decía a un principio, no es que siempre va a contestar como a mí me gusta, sino es cuestión de que sigamos con esas peticiones que un día tuvimos delante del Señor. El Señor es bueno y el Señor siempre quiere darle lo mejor a su pueblo. Y si sabe que hay algo que yo estoy pidiendo que está mal, obviamente que el Señor no me lo va a dar. Por eso Salomón, cuando hacía esa grande oración, lo que le pedía al Señor era sabiduría. Y la mejor sabiduría es pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría que el Señor sabe dar al hombre para no desviarse de sus caminos y saber pedir conforme a su voluntad. Muchas de las veces nuestro corazón se inclina por otras cosas que muchas de las veces ni siquiera sabemos pedir. Por eso le decía que el Señor nunca va a dar exactamente como yo pido, sino conforme a lo que el Señor sabe que me conviene.
El Dios que nosotros le servimos no es el Dios que se hace como yo quiero a mi voluntad, sino más bien es que yo me tengo que someter a su voluntad. El Dios que se les predica o que se nos predica es el mismo que está en la Biblia, el que fue el principio y el fin, y el que hasta el día de hoy vive para siempre, y que un día ha de venir por su pueblo, y aquel pueblo que esté dispuesto a recibirle y que le haya recibido y haya trabajado en la obra del Señor. Aquel pueblo que le haya obedecido, el pueblo que aunque puso muchas peticiones y que muchas de las veces creyó que las peticiones nunca llegaban, llegó el momento en que las peticiones están ahí. Pero es cuestión de que el pueblo no esté dormido, no estemos dormidos y estemos atentos cuando el Señor nos habla y cuando es de parte de Dios la petición que hemos puesto. No podemos decir, oh, es parte del Señor, cuando sabemos perfectamente que nos estamos dejando llevar por nuestra carne, que nos dejamos llevar por las cosas del mundo. El cristiano debería de ser apartado, no debería de estar metido en las cosas del mundo, en el aspecto de hacer las cosas de las que hace el mundo, sino, es cierto, convivir con el mundo para dar la palabra del Señor, no para hacer las obras que hace el mundo. El cristiano debe ser un poco diferente. ¿Qué digo poco? Muy diferente a lo que se hace en el mundo. Conforme si decimos conocer al Señor, debemos de servirle al Señor, no al mundo. El cristiano es diferente. Al menos intentémoslo, hermanos, porque el Señor vendrá pronto. Conscientemente decimos muchas de las veces, es un día más que amaneció, gloria a Dios, verdad, y gracias a Dios. Pero cada día que pasa es cada día para nosotros que el Señor está a su venida más pronto. El Señor va a venir, pero qué mejor que nos halle trabajando. El Señor va a venir, qué mejor que nos halle alabándole, glorificándole. Y cuando digo eso, no es que deberíamos estar, que nos encuentre en este lugar. Qué bueno que nos hallara en este lugar, pero qué bueno también que nos hallara allá afuera predicándole a la gente. Porque también, qué bueno sería que estuviéramos aquí, porque muchas veces, oh, qué bueno que el Señor viniera cuando estamos aquí. Entonces, allá afuera, ¿qué pasaría? Entonces el Señor me encuentra cuando estoy allá afuera. ¿Será que a lo mejor me quedo? No, yo creo que más bien será que el Señor el día que viniera, ya sea que nos encontrara aquí, donde quiera que nos encontrara, pero que nos hallara haciendo su obra. No importa que no fuera en este lugar, hermanos, pero que nos hallara trabajando para el Señor. Amén, iglesia. Amén.